Sí, buenas tardes. Nos acompaña aquí en el evento de la Cámara Javier Lamarque como candidato a diputado por el Distrito 6 de la coalición Juntos Haremos Historia. Juntos Haremos Historia. La dinámica aquí, Javier, da la bienvenida a Jesús Nares, nuestro presidente de la Cámara. Te otorgamos a ti el 5 minutos para que nos hables de tu plan de trabajo, tu plan de acción, tus proyectos. Después de ahí pasamos a 3 temas que son los, ahorita que alguien preguntaba, si siempre las mismas preguntas, si tratamos que sean 3 temas todos, porque son los temas que realmente nos pegan aquí como ciudad: seguridad pública, desarrollo económico, transparencia y rendición de cuentas. En cada uno de esos temas te vamos a dar 2 minutos para que nos hables lo que sea que quieras comentar en relación a ello. Y en cada uno de esos temas hay subtemas y ahí es donde empiezan las preguntas y respuestas. Correcto. Nosotros como consejeros tenemos 20 segundos para hacer nuestra pregunta y cada respuesta tuya tendrá hasta 2 minutos. Todas tus respuestas, en el afán de que logremos terminar en el tiempo que te estamos robando, pero evidentemente que si quieres extenderte un poco más en tu respuesta para razón de entendimiento, pues bienvenido, no te preocupes por eso. Entonces, sin mayores preámbulos, Jesús. Bueno, pues bienvenidos a las personas que nos siguen también vía Facebook, que están conectados también. Y pues este ejercicio lo hemos estado haciendo con ya varios candidatos. Está una agenda pesadita que nos hicimos con todos ahí. Y la idea es que nos escuches y escucharte con las propuestas, intercambiar las ideas, que veas la postura que tenemos como Cámara, solicitudes que hacemos y que veas en qué puedes integrar tu proyecto de legislador con las actividades que tenemos en Cámara y las solicitudes. Sin más preámbulo, pues adelante, Julio. Sí, yo creo que veamos seguimiento. Nomás antes de darte el tiempo, déjame leer tu currículum rapidito. Como le decía ahorita, Javier nos metió un problemón porque trae un currículum, pero bastante amplio, ¿no? Nace el 1 de agosto de 1953 aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Carlos Javier Lamarque Cano, egresado de la Universidad de Sonora en la carrera de licenciado en Sociología, muchos cursos, talleres diplomáticos sobre pedagogía, sociología, historia, política, ciencias sociales, planeación estratégica, participación, organización comunitaria, estrategias para desarrollo de administración pública, realizados tanto en México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Experiencia laboral, estuvo trabajando en CEMSA en algún tiempo, luego en la preparatoria Colegio de Veracruz, en la preparatoria universitaria de Ciudad Obregón, conocido como el POCO, promotor y asesor de la Organización Rural de Federación para la Organización y Capacitación Campesina del Sur de Sonora, director de la Organización y Capacitación Rural del Distrito 8 de Jalisco, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, profesor investigador del ITESO, coordinador de los trabajos del campo del Censo Económico 85 INEGI aquí en Sonora, profesor de la ULSA, director de programas de Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Vida Infantil del Estado de Sonora, asesor en el Gobierno Estatal de Baja California Sur durante la gestión de Leonel Cota Montoya, asesor de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, consultor en la elaboración, evaluación y operación de proyectos de desarrollo social, organización comunitaria, planeación estratégica, planeación participativa, producción social y gestión para desarrollo. En la experiencia social es activista y gestor de servicios públicos para las zonas marginadas de Ciudad Obregón. Precursor junto con otras personas de la Fundación Las Colonias Populares y su urbanización en Ciudad Obregón, activista y asesor de la Fundación de diversas organizaciones campesinas, como Unión Campesina en Álamos, Sonora, así como Sayula, Tapalpa, Atoyac y Zacualco de Torres en Jalisco. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Profesionistas Democráticos de Jalisco, miembro de la Red de Fortalecimiento de Instituciones del Trabajo Estratégico en las Organizaciones No Gubernamentales de América Latina y el Caribe, presidente del Centro de Investigación para la Comunidad BUSAC, experiencia política, fundador junto con otros dirigentes del Partido de Revolución Democrática en Sonora, miembro de su dirección estatal y el Consejo Estatal, dirigente del PRD en el municipio de Cajeme, regidor del municipio de Cajeme, presidente municipal de Cajeme de 1997 al año 2000, coordinador de la promoción del voto en Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora, de la campaña presidencial de la
para presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el 2006, miembro del gabinete del gobierno legítimo de México como subsecretario de Desarrollo Económico del 2007 a 2010, responsable de la organización de los comités municipales del gobierno legítimo de México del 2007 a 2010, responsable de la organización del Movimiento de Regeneración Nacional en Sonora del 2010 al 2012, Morena, Movimiento de bueno, de ahí se digo Morena, ¿no? Responsable de la campaña de la presidencia de la República Andrés Manuel en Sonora del 2012, fundador y presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora, candidato por Morena a la gobernatura del Estado el 2015, presidente del Consejo Estatal de Morena, enlace distrital de Morena en Cajeme e integrante del Consejo Nacional de Morena. Bienvenido, Javier, super currículum. Te pasamos la palabra. Gracias. Bueno, como me decías que inicialmente hacer un planteamiento general del proyecto de Morena, voy a tratar de sintetizar el proyecto estratégico en 3 grandes líneas. México está atravesado por 3 problemas fundamentales de carácter estructural, ¿sí? Graves, que son parte o son la causa principal, mejor dicho, de la situación que actualmente estamos viviendo. Y hacia esos 3 problemas, de manera principal, se enfoca el proyecto de Morena para lograr una transformación del régimen político que actualmente está vigente en nuestro país y cuyos resultados están a la vista por la situación grave de inseguridad, de falta de crecimiento de la economía y, por supuesto, de falta de bienestar. El primer gran problema de nuestro país es la corrupción. Ese es el problema principal y es el primer problema que afecta a toda la estructura del Estado mexicano. Según diferentes instituciones nacionales e internacionales, y sacando un promedio de las diferentes cifras, en nuestro país anualmente se van por el caño de la corrupción alrededor de 500,000 millones de pesos. Esto es algo gravísimo. Entonces, primer punto, la corrupción. Hay que enfrentar la corrupción, hay que resolver el problema de la corrupción que no aceita, como lo dice la jerga y la picaresca tradicional, no es que aceita, yo digo, no aceita, sino que traba la estructura institucional y, por supuesto, la vida democrática y el bienestar social de México. Tenemos que resolver este problema para liberar recursos, entre otras cosas. ¿Sí? Recursos que tienen que destinarse al bienestar. La corrupción. La segunda gran problemática, y que va muy cercana a la anterior, casi junto con pegado, es la impunidad. ¿Sí? En México, alrededor del 98% de los casos no se resuelven. ¿Sí? Y de los que se resuelven, de ese 2%, una gran parte es gente que realmente es inocente y otra culpable, pero una parte de los que se supone que se resuelven es gente inocente. Porque en nuestro país se sanciona la pobreza, entre otras cosas. Si alguien tiene dinero para pagar un buen abogado, aunque sea culpable, sale inocente. Y si alguien no tiene dinero para pagar un buen abogado, aunque sea inocente, sale culpable. Entonces, la impunidad que, entre otras cosas, alimenta la corrupción, por supuesto, porque si ante un acto de corrupción no hay castigo, por supuesto, el corrupto reincide y es una espiral que afecta a todo el país y a todo el aparato institucional.
Y el tercer gran problema estructural, y es estructural porque ya se ha hecho parte de la vida del Estado, de la vida de las instituciones, del gobierno, es el derroche gubernamental. O sea, tenemos un gobierno que gasta como si fuera el gobierno del país más rico del mundo, y cuando tenemos, o más, cuando tenemos uno de los pueblos más pobres del mundo, no por la falta de recursos, sino por precisamente la falta de crecimiento y desarrollo que se deriva de las malas políticas económicas principalmente, para que hubiese un crecimiento de la actividad productiva y por lo tanto del empleo y del bienestar. Entonces, el derroche que implica, según nosotros, un excedente que pensamos ahorrarnos de 350,000 millones de pesos en gasto de gobierno al año. Si le sumamos entonces los 350,000 millones de pesos de gasto excedente, más los 500,000 millones promedio de la corrupción, estamos hablando de 850,000 millones de pesos, casi 500 años del presupuesto de Cajeme al año. ¿Sí? De este tamaño es la problemática que afecta al país. Por esa razón no hay crecimiento, entre otras cosas. Tenemos 35 años sin crecer y por supuesto al no haber crecimiento, al no expandirse la planta productiva, al no generarse los suficientes empleos, al no incrementarse los salarios, se ha detonado, o es una de las causas principales que han detonado la violencia y la inseguridad, que a la vez es un factor muy grave, muy fuerte, que ahuyenta, que ahuyenta a la inversión nacional y extranjera, por supuesto. Entonces, para terminar, nada más diría que el planteamiento estratégico de Morena va enfocado fundamentalmente a combatir la corrupción, a combatir la impunidad y a combatir el derroche, a través de un plan estratégico que nos permita el ahorro vía combate a la corrupción, el ahorro vía un plan de austeridad y un verdadero Estado de Derecho que sancione, que castigue y que prevenga el delito. Bueno, hasta ahí la dejaría para empezar con un marco general y ya espero más bien sus planteamientos. Desarrollamos más los temas. Podemos señalar que entregó, ¿sí? Bueno, en la solicitud que hacemos para la visita que tenemos con todos los candidatos, hacemos que nos manden un plan de trabajo general de actividad y también desde una carta de intención de presentar su 3 de 3 o declaración 3 de 3. Y aquí pues nomás estamos señalando que la recibimos en tiempo y forma y que nos las hicieron llegar de parte del comité de campaña, ¿no? Entonces yo creo que cabe señalarlo, pues, ¿no? Porque las personas que nos lo están dando y entregando lo estamos diciendo, ¿no? Adelante, Julio. Bueno, gracias, Javier. Muy interesante los tres puntos que mencionabas. En lo particular no había escuchado yo lo del ahorro por el derroche. Es muy interesante. Estamos hablando de casi el 15, poco más del 15% del presupuesto anual recuperado en esos dos rubros. Bueno, en el tema de seguridad pública, es el primer tema. Entramos a la fase de los tres temas. El tema de seguridad pública, tú sabes, siendo Obregón, sabes que es algo que nos afecta bastante aquí en Obregón, pero viendo tu currículum a nivel nacional y en las zonas en las que has andado, inclusive, han de haber encontrado mucho de este mismo tema. Quisiéramos saber, particularmente en lo que se refiere a homicidios, robos y adicciones con Ciudad Obregón, Sonora, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué planes traes para tratar de hacer algo en relación a eso? Bueno, en realidad es muy grave la situación de inseguridad, de violencia, que se ha tratado en todo el país, ciertamente, pero en el caso particular de Cajeme, que es lo que ahorita nos interesa, pues es muy grave. O sea, Cajeme está ubicado entre los 10 municipios más violentos, hay que en los 50, no, entre los 10 municipios más violentos del país. Por ejemplo, tenemos el segundo lugar en tasa de feminicidios a nivel nacional. Y en cuanto a ejecuciones, a muertes violentas
de las que ahora estamos viendo todos los días, pues el año pasado hubo 226, ¿no?, muertes violentas, es decir, casi una diaria. O sea, es algo gravísimo. Cuando yo fui presidente municipal en 3 años, solo hubo una en 3 años. ¿Sí? Ahora tenemos una casi a diario, ¿sí? Las que conocemos, las que se registran, porque por ahí hay muchas versiones de La Voz del Pueblo que hablan de eventos de esta naturaleza que no se registran, que no se denuncian, que no salen a la luz pública. Entonces, la situación de inseguridad es muy grave, la gente lo dice en la calle. Yo estoy recorriendo las colonias y las comunidades de Cajeme y la gente lo manifiesta con angustia, con miedo, el que en sus casas están siendo vandalizados, en las calles, no se puede salir en la calle por la situación de la delincuencia. Esto aunado, por supuesto, a la violencia del crimen organizado. Tenemos que terminar con eso. Y bueno, en el marco nacional hay un plan que yo voy a apoyar en la Cámara de Diputados. Parte de este plan yo ya lo apliqué aquí en Cajeme, por cierto, ¿no? El plan que se está planteando por Morena tiene 2 grandes ejes. Primero es atender las causas, ¿sí? Porque si no se atienden las causas, que como les decía, en su sentido más amplio, es la falta de crecimiento en los últimos 35 años. Hemos estado creciendo un promedio de 1.5, 2% en los últimos 35 años, mientras que la población crece al 3%, 2.8%. O sea, se anula prácticamente 0 crecimiento. Bueno, tenemos que atender las causas, y las causas tienen que ver con la generación de empleo, con el mejoramiento de los ingresos, con alternativas para los jóvenes de estudio, de trabajo, de cultura, de deporte, y eso es parte de lo que vamos a hacer. Se van a implementar muchos programas que van dirigidos a estas problemáticas para que empiece a recuperarse el crecimiento social, el crecimiento económico, el bienestar, el desarrollo, y empiece a estabilizarse la situación de nuestro país. Podría mencionar muchos programas, pero bueno, por encontrarme aquí en la Cámara de Comercio, voy a mencionar uno de ellos. Por ejemplo, se tiene contemplado un programa para apoyar a 200,000 jóvenes emprendedores al año, ¿sí? Con una canasta básica de estímulos en todo el país. Con una canasta básica de estímulos que va a comprender asesoría, asistencia técnica, tecnología, financiamiento, entre otras cosas, ¿no? No, pues eso va a depender, ahí está la cuestión, por eso la importancia de que yo sea diputado. Vota por él primero todavía. No, pues vamos a jalar todo lo que podamos, ¿no? No, pues va a ser una distribución, pero por supuesto, en parte tiene que ver con la gestión. Entonces, hay una serie de programas que están enfocados en esa dirección. Otro programa muy interesante, bueno, hay uno que tiene que ver con un estímulo para los jóvenes de escasos recursos que dejan de estudiar cada año. Según las cuentas de INEGI, que son 200,000 cada año, son 300,000, perdón, cada año, se les pague se les apoye con 2.500 pesos mensuales para que puedan continuar sus estudios. Por supuesto, bajo un esquema de control escolar, ¿no? Asistencia, calificaciones, en fin, ¿no? Para que estos jóvenes puedan tener la oportunidad de terminar sus carreras. Y hay otro plan de un apoyo para capacitación para jóvenes que ya no quieren estudiar, que quieren trabajar, pero que no encuentran empleo. Aquí se les va a dar un apoyo de 3.600 pesos mensuales, como un estímulo para capacitación en empresas públicas y privadas, en donde se les va a colocar, porque el mismo programa va a hacer convenios con las empresas del sector privado y con el sector público, para que estos jóvenes puedan ingresar como aprendices, y de manera que a la vuelta de un tiempo ya puedan tener la capacitación suficiente y puedan integrarse como trabajadores normales, ¿no? Como trabajadores regulares. Bien, este es otro programa. Todo esto tiene que ver con darle oportunidad a los jóvenes, por supuesto, pero también tiene que ver con que ocupamos que los jóvenes estén ocupados, valga la redundancia. Es decir,
que los jóvenes tengan alternativas, que los jóvenes se encuentren, que estén trabajando, estén estudiando, estén metidos en la cultura, en el deporte, y que no estén en la calle porque no tienen a dónde ir, ¿no? Si alguien, por supuesto que habrá quien quiera estar en la calle, pero que no sea la razón el que no haya una oportunidad de estudio y de trabajo para ellos. Creemos que esto va a ayudar muchísimo a ir disminuyendo este ambiente de violencia. Y por supuesto los planes de inversión, hay la intención fuerte de generar una serie de programas de inversión pública como estímulo, pero en la intencionalidad de que sea como una estrategia de capital semilla, ¿sí? Para atraer la inversión privada e ir reactivando la economía del país, que haya empleo, en fin. Bueno, eso es la parte de mejorar las condiciones de bienestar de la población, como para atender las causas, o una de las causas principales de la violencia y la inseguridad. Por otra parte, ya lo que corresponde a la parte policíaca sería la otra vertiente, la parte de seguridad pública en términos policíacos propiamente dicho. Allí la idea es estructurar y coordinar a todas las policías del país, municipales, estatales, federales, y a los cuerpos del Ejército y de la Marina en una estructura de coordinación para que haya comunicación, para que no haya duplicidad de eventos, ni de funciones, ni de acciones, ¿no? Una estructura de coordinación en todos los niveles, bajo un solo mando, que en el marco nacional va a estar, o lo va a ejercer, mejor dicho, el próximo presidente de México, en nuestro caso, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo va a ejercer, él personalmente va a asumir lo que en membrete o nominalmente muchas veces se dice, pero que en la práctica no se da, su carácter de jefe máximo o supremo de las fuerzas de este país, ¿no? Entonces, él se va a reunir todos los días con su gabinete de seguridad a las 6 de la mañana para revisar el parte policíaco del país, los reportes de seguridad y tomar las medidas que correspondan para cada problemática, para cada lugar del país, según sea el caso que se vaya analizando. Pero lo mismo se va a hacer en los estados y lo mismo se va a intentar que se haga, por eso la intención de un solo mando y una sola estructura de coordinación en los municipios, ¿sí? Que aquí en Cajeme, el próximo presidente municipal se reúna con los cuerpos de policía municipal, de la estatal, de la federal, del ejército, que estén concurriendo en actividades de carácter de seguridad pública en nuestro municipio. Que se revise el parte policiaco, que se vean cuáles son las problemáticas y que ahí mismo se tomen las decisiones para que se atiendan esas problemáticas y se resuelvan los problemas de seguridad pública. Junto con esto, por supuesto, se tiene contemplado un paquete de capacitación para que el ejercicio, la acción de la seguridad pública se lleve adelante sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, sin menoscabo de los derechos humanos, porque una cosa no está peleada con la otra, ¿sí? Actualmente sucede que muchas veces las acciones policíacas terminan afectando más a los ciudadanos que a los delincuentes. Entonces, no es el punto. Sí queremos que sean eficientes, sí queremos que sean efectivos, sí queremos que la prevención y el combate a la delincuencia tenga resultados, pero no afectando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de Cali. Entonces, capacitación, equipo, por supuesto, equiparlos con equipo actual, moderno, y mejorar sus condiciones laborales, ¿sí? Al principio yo les decía que algo de esto aplique en un nivel muy pequeñito, con mucha, pues con todas las limitaciones que se puedan tener en el ámbito municipal, y sin embargo hubo resultados muy interesantes. En algunos rubros de seguridad pública logramos bajar la delincuencia hasta el 18%, ¿no? En aquel tiempo. Y como les decía hace un momento, en 3 años solo hubo una ejecución, ¿sí? Y un punto fundamental es precisamente el que los mandos, las autoridades, no se involucren en actos de corrupción. Eso es fundamental. Gracias, Javier. Empezamos con preguntas, respuestas. No sé si adelante.
Estás comentando aquí que a un aprendiz, ¿cuánto es lo que le van a dar? 3,600. 3.600. Yo un problema aquí. Aquí son 3,600, está dando un aprendiz que no sabe trabajar. Aquí un aprendiz cuando entra a trabajar en las empresas, normalmente les pagan el mínimo. El mínimo viene siendo 1,800, ¿no? Entonces, se van a salir los que están trabajando con los 3,600. Ahora, aquí debe de estar condicionado a algo, porque si tú estás pagando a la gente por no hacer nada o por hacer que estén aprendiendo. Tuvimos una mala experiencia con un Cecatis que tenía gente que les pagaba, y cuando terminaba el tiempo, como no eran hábiles, pues, entonces los contratados se les podía pagar menos, y esa gente ya no servían para trabajar porque le habías pagado alto y ellos no merecían más. Yo pienso que aquí hay una reglamentación más estricta, de que sean gente buena, de que comparen, de que son eficientes y algo, porque si no vas a crear una parvada de inútiles que no van a querer trabajar ya, se les va a pagar menos. Debe ser unos condicionantes aquí para que esa gente se forme y que cuando menos la empresa dé una carta de satisfacción de que trabajó satisfactoriamente, porque si no va a ser un problemón. Y los que ya están trabajando se van a salir por meterse ahí, ¿verdad? Y a la hora de la hora se van a echar a perder y no van a querer volver a trabajar. Algo se tiene que implementar ahí para que no sea tan peladita ni tan fácil. Bueno, si me permites, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que van a hacer para que estos 3,600 realmente surta el efecto que están buscando? Sí, porque puede ser que surta un efecto contrario. Ok. Yo creo que tu observación es muy interesante y por supuesto la registro. ¿Ya? Por supuesto la registro. En cuanto a la competitividad que se puede desatar, ¿no?, entre el becado y el asalariado normal. Hay que revisar eso, me parece interesante. Pero, por otra parte, ciertamente el programa no es tan suelto, digo, no lo puedo detallar, pero les puedo adelantar lo siguiente. Se puede adelantar lo siguiente, o sea, de lo que se trata es un programa donde, por supuesto, se presenta la solicitud o se busca, se hace el registro, se ve a la persona qué aptitudes tiene, su situación, tiene que colocárselo en una empresa, por parte del programa se le coloca en una empresa, y la empresa es quien tutela, ¿no? Finalmente, el empresario lo recibe, ¿ok? Te voy a checar que asistas a trabajar, que cumplas con tu horario, que cumplas con tus obligaciones de capacitación, que te estés capacitando, que estés aprendiendo. O sea, todo eso se va a estar midiendo. Va a haber una tarjeta de débito que se le va a entregar, pero no se le va a depositar en tanto el patrón, el director, quien sea que esté a cargo de la empresa, no firme y autorice que sí, ¿no? Esto es, ya dijo, sí cumplió con todo, firmo, entonces se te deposita. Pero si no estás cumpliendo, si no estás asistiendo, pues no se te deposita, ¿no? Y ciertamente digo que hay detalles como los que tú marcas que hay que revisarlos. Pero, por ejemplo, digo una idea, ¿no? Digo, la cosa es que funcione bien esto, ¿verdad? Que empiece con un salario mínimo y conforme se vea el proyecto se le vaya avanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente después no va a querer trabajar en ningún lado, ¿verdad? Porque no va a ser aprendiz y no va a tener capacidad. Por eso hay un problema muy serio con los jóvenes, no quieren trabajar en ningún lado. O sea, no puedes conseguir gente. Y si les das un apoyo gratis y todo esto, yo creo que menos van a querer, ¿no? O sea, nomás es una opinión, ¿verdad? Hacer un programa más controlado, más duro, para no echar a perder. Gracias, Tony. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nomás estamos en el tema de seguridad, ¿no? Sí. Y sobre ese tema, pues ya no estamos viendo como cosas presupuestales también. Si quiero reforzar un poco eso, nada más, ¿y por qué no buscar por medio de la alianza con los mismos empleadores para que ellos sean los que administren hasta cierto punto la eficiencia de ese recurso también? Entonces, yo creo que pues esa línea podría ser. Bueno, aquí... Sí, porque aquí no se entregaría el fondo al empleador, sino se entrega al muchacho, Okay. al aprendiz, y en todo caso el empleador o la empresa tendrá una serie de controles que va a estar aplicando y él va a decir si sí o si no está respondiendo el muchacho. Muy bien. Bueno, seguimos, Julio. Sí, yo quisiera preguntarte, Javier, en el recorrido que hiciste aquí, bueno, tienes décadas ya haciendo aquí en KGM, hoy en día, en este momento, ¿cuál es el delito más agravante que te han externado los ciudadanos? Bueno, yo creo que el delito
es una mezcla, ¿no? En realidad es un miedo, un temor permanente. Hay quien habla del robo a casa habitación, pero hay quien habla del robo a ausentes, y hay quienes se quejan del temor a salir a la calle porque se van a encontrar a alguien que los pueda asaltar o que les puede pasar algo peor todavía, es que los jóvenes, sus hijos, vayan a algún lugar y que puedan ser agredidos, las balaceras que se dan por todos lados. O sea, creo que es más que otra cosa el ambiente de zozobra, el ambiente de angustia, el temor por la violencia que actualmente se vive en nuestra región. Oye, Javier, yo te quise hacer otra pregunta. Bueno, son muchas preguntas que, aunque es cierto que son de ámbito económico, Sí. la estrategia es en seguridad. Entonces, una propuesta interesante, las 200,000 emprendedores que quieren apoyar anualmente. ¿Estos emprendedores se incluyen ya dentro de los programas que existen o son adicionales? Y si sí o si no, si ya tienen ustedes estimados el costo que tendría esa canasta básica de estímulos. Sí, bueno, yo creo que lo que se va a hacer es una reconfiguración de todos los programas, ¿no? De lo que ya hay, y buscar que sean más eficientes para que haya mejores resultados. Y el costo, ahorita no lo tengo. Por ejemplo, sí te puedo decir el costo del otro programa, el que decía hace rato de las becas a estudiantes, o la beca o el apoyo para capacitación de los aprendices en empresas. Allí el costo son 110 mil millones de pesos en los dos programas. El de las becas. El de incentivo son 102 mil el de los aprendices, el apoyo o la beca salario, digamos así, para capacitación, son 102 mil, y son 8 mil millones para los jóvenes estudiantes. Más o menos son los montos presupuestales. En el caso de los jóvenes emprendedores, no conozco, porque ciertamente tiene que ver como una reconfiguración, claro, de armar un paquete. Hay muchas cosas. Así es. Una opinión más. En la cuestión de las becas, eso que le vas a dar a los que se van a capacitar, yo creo que aquí hay muchos jóvenes, son 200,000 son pocos para lo que es el país, y muchos desempleados que son los que van de yo estoy pensando en voz alta, estoy pensando en un programa que implique el número de jóvenes. Cuando va a trabajar una persona en una empresa, la empresa lo necesita y se puede pagar. Yo creo que si la empresa pagara el 50%, el gobierno otro 50%, podrías aplicarlo a 400,000 jóvenes. Y ciertamente una empresa con la mano en la cintura te paga la mitad de eso, ¿no? Entonces, también hay que cargarle un poquito a la empresa y ampliar el panorama a muchos más jóvenes, porque sí sería muy bueno que convocaras 400,000 jóvenes en lugar de 200,000. Y para una empresa, pues ustedes son empresarios, ya saben que no es honoroso pagar la mitad. Entonces, que la empresa aporte con algo, y va a ser muy grande eso, ¿no? Puede ser el doble de beneficioso. Sí. Ahora, aquí hay un detalle. Aquí lo que se trata no es que la empresa deje de contratar lo que ya contrata, ni que deje de pagar lo que ya paga, sino que los jóvenes que están fuera del mercado laboral ¿sí? Se integren, y que si la empresa dice, es que yo ya no puedo, yo tengo 8 de trabajadores y yo no puedo meter un noveno. Bueno, ese noveno tú no vas a pagar, yo te lo voy a poner para que vaya aprendiendo. O sea, no se trata de que, bueno, pues como vas a dar uno, corro uno, ¿no? O sea, se revierte. ¿Qué pasa, Javier? Sí pasa que ahorita, por ejemplo, si tú dices, bueno, si me va a costar tanto, yo voy a contratar más empleados, ¿no? O sea, viendo la oportunidad de que vas a pagar el 50% el año, no sé cuánto tiempo dura el programa, pues se va a ampliar el abanico de las empresas a querer contratar más, ¿verdad? Porque ¿qué pasa ahorita? Pues, están restringidas las empresas, la economía está mal, pero si puede conseguir una gente, a lo mejor pues contratar más gente. Ahora, puede ser ciertos parámetros donde digas que no disminuye el número de empleados, ¿no? Porque si disminuye, pues ya por eso está mal. Sí, hay un censo del INEGI. Sí, hay un censo. Esa es la base que tomamos nosotros. Son 2.300.000 jóvenes los que no están trabajando, ¿no? Según el censo del INEGI. Entonces, a esos 1.300.000 jóvenes va dirigido este programa, no a los que están trabajando, ¿no? Pero en cualquier caso, yo retomo tus observaciones, las registro, y cómo no,
con mucho gusto la revisamos y echamos números. Julio, hay una pregunta aquí de Facebook, de las que están mandando uno de los socios. Y nomás para aclarar, la idea es sintetizar un poquito las preguntas, así es, unos 20 segundos, ser directo con la pregunta para que el candidato responda en esos 2 minutos que buscamos y pues, tener tiempo para los demás temas que están largos, ¿no? Dice Andrea Olea, dice, ¿cuál es el presupuesto para este apoyo? Que ahorita comentabas algo de eso también ya, ¿no? En ese momento se ha generado, ¿no? ¿Cuál sería el impacto real en Ciudad Obregón, considerando que es un programa a nivel nacional, y cómo se va a subsidiar este apoyo? Muy bien. El impacto real va a depender de los censos, de los padrones que tengamos, ¿no? En el caso de Cajeme había que revisar, si nos referimos a los jóvenes aprendices, vamos a llamarlo de esa manera, si refiere a esos jóvenes, que son 2.300.000 en todo el país, había que ver cuántos de esos jóvenes, según el censo y el padrón que tengamos, están aquí en Cajeme. Entonces, de ahí depende el impacto, ¿no? Ahorita no lo tengo, la verdad no tengo el dato, ¿no? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, precisamente ya lo decíamos hace rato, ¿no? Vamos a generar ahorros con el combate a la corrupción, ¿sí? Les decía que las cifras de dinero que se va por el caño de la corrupción al año varían, depende la institución. Hay quienes hablan, organismos de sector privado, que hablan de 350.000, 400.000 millones de pesos al año. Hay el Banco Mundial que habla de 900.000 millones de pesos al año. Nosotros hicimos un promedio, hablamos de 500.000 millones de pesos al año. Si logramos ahorrar al menos, para empezar, 400.000 millones de esos 500.000 millones, combatiendo la corrupción, es decir, yendo a los ejes y a los resquicios que generan la corrupción, serían ya un dinero muy importante. Pero si además le agregamos el ahorro producto de un plan de austeridad, que ya hablaba de 350.000 millones de pesos, bajando el sueldo de los altos funcionarios a la mitad, acabando con las oficinas de lujo, con los carros de lujo, con las flotillas de aviones, de helicópteros, con las pensiones de los expresidentes de la República, todo ese derroche tan enorme que tenemos, 350.000 millones de pesos, pues ya estamos hablando entonces de 750.000, 850.000 millones de pesos de ahorro. Ahí tenemos y nos sobra. Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Continuamos. Sí, adelante. Entonces nos pasamos al segundo tema. ¿Cuál es su postura respecto al desarrollo económico y qué propone desde el Congreso en relación a los presupuestos? El presupuesto estatal realmente nace en un inmenso porcentaje allá en el trabajo de gestión que se haga en lo federal. En ese punto en particular. Bueno, pues para empezar queremos que se genere un presupuesto, que se diseñe un presupuesto, se aplique un presupuesto que sea distributivo y que sea generador de crecimiento. Ya lo decía hace rato, hay el proyecto de que se impulse la inversión pública, pero como estímulo para la inversión privada, como una inversión, un capital semilla que permita la participación del capital privado, usar el presupuesto público para detonar el crecimiento y el desarrollo. Y en este marco, al mismo tiempo, un compromiso que tiene Morena es, por lo pronto, no aumento de impuestos. En todos los próximos 6 años no se va a aumentar el impuesto. Y se va a revisar todo aquello que se pueda disminuir. No se puede, ahorita no podemos hacer un compromiso al 100 en ese sentido, en cuanto a qué se pueda disminuir, porque tenemos que revisar números, tienen que revisar los presupuestos, el presupuesto, ¿no? Pero lo que sí es un compromiso ya claro es que no se van a aumentar impuestos, de un lado, y no se van a aumentar los costos reales de los servicios y de los productos públicos. Entre otros, no se va a aumentar la gasolina, ya, ¿sí? Se van a acabar los gasolinazos, vamos a revisar y vamos a frenar el incremento de la energía eléctrica. Hay maneras para hacer todo esto, echar a andar las 6 refinerías que actualmente tenemos, 3 están funcionando al 40%, 3 están paradas,
¿sí? Las 6 al 100%, más otras 2 que se construyan para abastecer al 100% del mercado nacional, revisar los impuestos de las gasolinas y se puede hasta disminuir el precio de la gasolina. Pensamos que podemos bajarlo incluso alrededor de 10 pesos por litro, 9, 10 pesos por litro, como en Estados Unidos. Esa es la idea. Entonces, eso es parte del proyecto presupuestal que quiere detonar el desarrollo, o sea, que va a impactar el desarrollo aquí en Cajeme. Aquí podría hablar de otras cosas, por ejemplo, está el plan para reactivar el campo, ¿sí? Hay todo un proyecto para estimular la producción de autoconsumo de básicos y de exportación, ¿sí? Se va a implementar instituciones financieras de bajo costo, sobre todo para los productores de bajos recursos, el apoyo a la comercialización, apoyo con asistencia técnica, en fin, para que se reactive el campo, y aquí en particular en Cajeme, pues nos va a impactar positivamente, ¿no? La propuesta federal de traer una dependencia está interesante. Está la Zagarpa. Sí. Esa era la pregunta Ahora, que quería hacer. en ese tema específico que estamos hablando de equidad presupuestaria, ¿no? Para Cajeme ya en el tema, ¿no? Hay una propuesta que lógicamente tiene que llevar el Congreso a la votación de bajar impuestos en la frontera. Eso se habla que le va a dar competitividad a la frontera para actividades por la línea de paso en Estados Unidos, pues. Así es. Pero por decirte, Nogales, que es una ciudad de cerca de 250,000 habitantes, más o menos creo, 200,000, y Nogales, Arizona, que es una ciudad de 10,000, 15,000 habitantes nada más ya. No perdemos otras regiones como el sur del estado, competitividad contra Nogales, por ese tipo de decisiones en la cual no estamos considerados en una baja de impuestos, en un incremento del salario mínimo, en una baja de gasolina que ya está ahorita establecida. Ahí, ¿en qué hablaríamos de equidad para el estado, para el sur del estado? Bueno, en el caso de la zona de la frontera, donde va a haber estímulos especiales, como la disminución de impuestos, la disminución del costo de la gasolina y otro tipo de insumos, la idea aquí es generar la competitividad con Estados Unidos principalmente. No creo que nos afecte acá porque va a haber otros mecanismos de compensación. Por ejemplo, en el caso del salario, ciertamente va a ser más agresivo en la frontera que en el sur, pero también está contemplado un incremento del salario en el resto del país entre del 15 al 20% anual. Nada más que la idea es que este salario se vaya incrementando con la productividad y la producción para que no sea inflacionario, ¿no? Esto es parte del plan. Y aquí en Cajeme en particular, creo que el hecho que se vaya a asentar la Secretaría de Agricultura, pues va a ser un detonante del desarrollo también. O sea, no solo porque vamos a tener a un lado a la Secretaría y que va a ayudar mucho a los productores para las gestiones, para los recursos, sino porque son miles de empleos, ¿no? Directos y otro tanto indirectos. Y eso va a ayudar mucho aquí a la región. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tanto nos puedes hablar de ese proyecto de traer la Secretaría de Agricultura? ¿Qué tan estructurado está esa idea? ¿Cuánto desarrollo generaría? ¿Cuánto impacto económico? ¿Tienen algunos datos de eso o todavía sigue siendo? Sí, ganando la presidencia de la República es un hecho. Yo conozco a Andrés Manuel y es algo que no nació ayer. De hecho, ya lo habíamos comentado hace años, ¿no? Hace años habíamos comentado 2 o 3 veces esa idea que él se fue pensando, fue construyendo, porque considera que Cajeme en particular pues es un centro de desarrollo agropecuario muy importante en el noroeste del país, ¿no? Y por la idea de centralizar las dependencias de la Ciudad de México hacia los estados, dijo, bueno, pues Sonora, Cajeme en particular, Ciudad Obregón, puede ser el lugar donde se instale la Secretaría. Y finalmente dijo, ahí va. Yo les puedo decir algo, cuando Andrés Manuel dice algo, se hace. De eso no tengan la menor duda. Es difícil. Ya una vez que toma una decisión, es muy difícil que cambie de opinión. Entonces, sí la va a traer. Sí la va a traer. Ahora, ¿qué implica? Porque hay gente que dice, oye, pero aquí no hay infraestructura, aquí no hay. Pues no hay, pues lo vamos a hacer. Pues, digo, qué bueno que no. Qué bueno que tengamos esos problemas, ¿no? Pues sí. Pero ahí para esa toma de decisión, ¿sería un decreto presidencial o una votación del Congreso? O sea, una ley se tendría que otorgar ahí. Es una decisión del Ejecutivo, básicamente. Sí. Más una opinión. Yo no recuerdo qué país exactamente, pero es un país de Asia, no sé si Taiwán, no recuerdo qué país, implementó un sistema muy bueno, que el país estaba, pues, Taiwán es una isla, ¿no?
y ponía la capital del país en una ciudad, ¿no? La hacía crecer, ya cuando crecía la Como en capital, otro lado. a otro lado, más chico, y lo hacía crecer, y desarrolló muchas provincias, y a todas las hizo grandes con base en el presupuesto nacional. Entonces, pues, todo lo descentralizar está bien, porque es demasiado lo que se consume allá, es demasiado poco. Ahora, se habla de que a Obregón le toca el 4% de los recursos del gobierno federal. Es muy pobre, tú sabes, tú eres vicepresidente. 3%. Obregón, 3%, menos. Obregón es la segunda ciudad más importante. Los Sí. alrededores, la población es muy grande. Y es injusto eso, digo, ese porcentaje que le toca a Obregón. A todo el país, es el porcentaje de los municipios. Así tan bajo está. Así es. Las capitales nomás. No, tampoco. Como municipio es lo mismo. ¿Sí? Es que yo creo que el impacto de las capitales está en la burocracia que está instalada Estatal. a nivel federal. Sí, bueno, claro, eso le beneficia a las capitales, ¿no? Pero Aunque hay un presupuesto, un estímulo que se aplica por lo menos en la Ciudad de México, no sé aquí qué tanto, el de la capitalidad, que es un apoyo adicional. No sé si se aplica en Hermosillo, la verdad lo desconozco. Pues digo, porque Hermosillo sí tiene mucho presupuesto, ¿no? Sí, ¿Sabes? Nomás, pero es yo fui el vicepresidente, estatal. Tú sabes cómo está todo. Sí, es el estatal. Entonces, es demasiado poco lo que se le da a Obregón. Sí. Comparado con la población, lo que genera el impuesto, Sí, sí, muy poco. no hay nada. Así es. Sí, sí, Bueno, permíteme seguimos. nomás, Tony, ¿tienes otra pregunta? No, yo pensaba para seguir Yo quisiera preguntarte, Javier, escuchándote que gran parte del trabajo que vas a hacer es ya alineado a lo que hemos estado escuchando en relación a las propuestas que trae Andrés Manuel a nivel federal. Yo te quisiera preguntar si nos puedes comentar un poco del plan alternativo de Nación en el tema económico. Como empresarios, hay pues más allá del miedo, hay un pavor de cambiar ciertas cosas en el tema macroeconómico. Sin embargo, yo en lo particular me he dedicado, y voy a la mitad apenas, a leer las 400 y pico de páginas que tiene el Plan Nacional de Alternativo de Andrés Manuel, y me sorprende mucho que en realidad viene respetando muchas cosas de lo bueno que sí se ha hecho a nivel macroeconómico. Quisiera que nos explicaras un poco de eso. Como empresarios, pues hay mucha incertidumbre de que ciertas cosas cambian, ¿no? Como la relación internacional, como una bola de cosas. Sí, miren, yo conozco a Andrés Manuel, más allá de la lectura del plan, yo lo conozco en lo personal. Sí, yo trabajé con él años, tanto en el gobierno de la Ciudad de México, como ya en el proyecto político. Y les puedo decir de antemano que no hay nada de lo que se dice, ¿no? Y su relación con los empresarios siempre es muy respetuosa y es de apoyo, de colaboración. Yo en una ocasión le ayudé en algunos proyectos que me pidió, que tenían que ver con los empresarios precisamente, ¿no? Porque estaba haciendo unos desarrollos ahí en la Ciudad de México y teníamos que negociar con empresarios terrenos, espacios, en fin, inversión. Y yo iba a hablar con los empresarios, se los juntaba para que se reunieran. Y en una ocasión, saliendo de una reunión, le dije, Andrés, oye, señores, que les estás dando demasiado, porque en estímulos y un montón de cosas que les ofrecía para que se animaran, ¿no? Y me respondió algo muy sencillo. Me dijo, si se trata de empleos, no hay, cualquier inversión es buena, ¿sí? Cualquier inversión es buena. Si se trata de empleos, no importa la inversión. Esa es su concepción. O sea, todo lo demás es puro mito, ¿no? Ahora, ¿qué les puedo decir? Pues que ciertamente va a respetar todo lo que está bien, todo. Su único planteamiento es combatir la corrupción. Lo que quiere es que se acabe el tráfico de influencias, que se acabe el control de unos muy poquitos, y estamos hablando quizás no más de 20, 40 en todo el país, ¿sí? De las inversiones. Mira, le voy a dar un dato. El año pasado, 2017, el 71% de la obra pública fue por adjudicación directa. Y se entregaron alrededor de 1,000 empresas que son las del gobierno. Sí, y esas 1,000 empresas, entre comillas, porque si te puedes escarbarles, terminan siendo propiedad de un grupo de que no más de 50, o sea, sin licitación. Entonces, es lo que no queremos, ¿sí? Que la inversión pública se vaya a licitación,
que se aplique en base a las ventajas de competitividad, con transparencia, que todo el mundo se beneficie, que sea detonante, no que sea una fuente de la creación de grandes fortunas, como actualmente. Y estamos hablando de un grupito, que si nos ponemos muy exigentes, quizás no sean más de 10, ¿no? Entonces, de eso se está hablando Andrés cuando habla de la corrupción. Con los empresarios no tienen ningún problema, no hay nada. Por supuesto, está consciente del marco internacional, ya lo dijo, va a respetar y quiere que haya tratado de libre comercio. Lo que no queremos que el tratado de libre comercio sea bajo términos de subordinación, ¿verdad? Y que nos vayan a quedar, que nos quieran poner en desventaja. En fin, mi conocimiento no solo del proyecto alternativo de nación, sino de Andrés Manuel, con eso les puedo decir que va a haber respeto total a los empresarios, les va a convenir pagar pronto, les va a convenir, si a alguien le va a convenir, es a los empresarios. Quizás a los que no le va a convenir es a los políticos, porque va con todo, contra la corrupción política, con todo. Ese es otro de los temas, después vamos a entrar a transparencia. Ahí Irving trae una pregunta. De Facebook, uno de nuestros afiliados pregunta, entendí que el candidato comentó sobre reducción de precio de gasolina vía reducción o eliminación de contribuciones que integran su precio. ¿Nos puede decir actualmente cuánto monto representa el ingreso por esas contribuciones para el gobierno federal? Y si puede comentar a qué se destina dicho ingreso. O sea, si tienen más o menos visto cuánto es el monto que se pudiera reducir. Yo lo que decía hace rato que como uno de los componentes que se va a revisar es el de los impuestos. Y se van a reducir lo más que se pueda aquellos impuestos que realmente sean, pues que no sean justificados, por supuesto, ¿verdad? Que creo va a ser un monto importante. Ahorita no lo tengo calculado, pero va a ser un monto importante. Pero lo que sí queda muy claro es que al poner a operar las 6 refinerías, 3 están paradas, otras 3 funcionan al 35-40%, las ponemos a operar al 100%, construimos las 2 adicionales para poder completar la producción que se requiere para el consumo del país, para el mercado nacional. Eso nos va a permitir, por supuesto, reducir los costos de la gasolina, dado que la gasolina es un negocio de 25,000 millones de dólares al año en la importación de gasolina, cuando tenemos el crudo para producirla nosotros, tenemos las naranjas y le compramos el jugo de naranja al vecino de enfrente. Entonces, eso es lo que va a terminar. Por supuesto que, y esto nos va a permitir reducir el costo de la gasolina 10%. entre, más o menos, 5 billones. un dineral. Sí, tremendo. O sea, entre lo que se puede ahorrar por producción de gasolina, más lo que se ahorre por la disminución de impuestos, la idea es que el precio se homologue por lo menos con los Estados Unidos. Son propuestas también, sí, cuestiones de presupuesto. Comentas que existen 4 refinerías en México. 2 no 6. funcionan, 6, perdón. 3 no. 3 no funcionan y las otras 3 funcionan en Son el 40%. tema, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el motivo de por qué 3 no funcionan y las demás están en 40%? Porque si comentas que si tenemos las 6 al 100%, que bajarían la gasolina, y todos tendríamos un beneficio mayor a nivel país, ¿cuál es el motivo de por qué no se está haciendo? Que no sea la corrupción y la mafia del poder, por favor. Pues ese es el motivo. Pues es que sí. Porque Desgraciadamente no hay una- es tan ilógico, Ya. es tan ilógico, ¿sí? Que dices tú, ¿cómo puedo decir que son tan tontos? No, tontos no son muy inteligentes, muy preparados. No veas tú que no lo saben. No hay negocio para ellos es más fácil vender el petróleo crudo y luego hacer el negocio de la importación, porque hay mucho dinero de por medio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que las dejaron caer, no les dieron mantenimiento, no las actualizaron. Actualmente requerimos reconfigurar al menos 3 de las 6 refinerías, hacer una reconfiguración para poderlas poner al día, actualizarlas, modernizarlas, y las otras 3 que están funcionando, pues hay que darles mantenimiento para que puedan operar al 100%. Y esto no pasó únicamente con las refinerías y con la gasolina, también pasa con la energía eléctrica. ¿Cómo nos explicamos que las grandes plantas hidroeléctricas de las cuencas del sureste, ¿sí?, funcionan al 35-40% y estemos comprando la energía eléctrica, el 50%, el 60% de la energía eléctrica a las compañías transnacionales
con las cuales se hicieron las concesiones y los contratos de concesión, y estamos obligados, que a lo mejor dicho la Comisión Federal de Electricidad está obligada a comprarle una cantidad determinada, y entonces dejamos de producir porque hay que comprarle a aquella compañía extranjera, ¿no? Pues es corrupción, no hay otra explicación. Nosotros tontos no son. Muy vivos. Oye, Javier, ¿están de acuerdo en continuar con los proyectos con los contratos de expropiación? Perdón, de exploración, perdón. Sí. Ay, caray. No mi subconsciente. De explotación. Sí, bueno, ahí lo que entiendo, creo que hay una reflexión de parte de Andrés Manuel, ¿no? Se van a revisar, por supuesto, y ya lo dijo, donde hay irregularidades, se va a actuar, ¿sí? Porque no vamos a permitir irregularidades, ¿no? Se va a actuar, se va a corregir, ¿sí? Lo que esté correcto, lo que esté bien, que esté enmarcado en la ley y en las reglas de operación, pues se va a continuar, ¿no? No se tiene pensado atentar contra nada que actualmente pueda estar en un marco de legalidad, ¿sí? Operando. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta en este tema? Sí, de economía yo creo que es al final. No, adelante, estamos en economía. Ok, no sé, las comisiones, nos interesaría mucho saber las comisiones que usted tiene visualizadas en caso de ser electo, cuáles serían, en las que usted participaría. Del Congreso. El Congreso. Así es. Pues mira, la verdad no he pensado mucho en eso, pero ciertamente a mí me gustaría participar ya sea en la Comisión de Desarrollo Social o en la Comisión Agropecuaria, Sí. una de las dos. Si viene una dependencia, yo creo que sería una de las que tendríamos que tener reforzadas. Sí, así es, entonces vamos a estar en esa línea. ¿Cómo piensas, cómo piensas tú que se puede estimular el desarrollo económico de Ciudad Obregón, que está caído? ¿Qué ideas, qué se puede hacer ahí? Bueno, para empezar, pues, fíjate, te voy a platicar de experiencia cuando fui presidente municipal. Obregón tiene un gran potencial. Tenemos todo para crecer. Tenemos terrenos, agua, infraestructura caminera, electricidad, todo, universidades, escuelas, todo tenemos. Jóvenes, en fin, todo. Hay todo. La pregunta es ¿por qué no crecemos? Y le voy a platicar una historia, sin dar nombres. Cuando estuvimos promoviendo la inversión en Cajeme, que vinieran empresas para que invirtieran aquí, lo hicimos y sí, hubo varias empresas de Estados Unidos, chinas, taiwanesas, que se interesaron en venir a Cajeme, a Obregón. Vinieron y la primera cuestión, cuando ya decidimos, venimos, qué bueno. Pero de repente nos hablan y nos dicen, oye, ¿saben qué? Pues no podemos porque están muy caros los terrenos. $400 metro cuadrado. Terrenos que no tenían agua, ni luz, ni drenaje, ni calles, ni nada. Eran terrenos de monte, prácticamente, en la ciudad. Y me dicen, oye, en otras partes del país hasta nos lo regalan. ¿Sí? Y aquí, todo el mundo, ¿sí? todo el mundo. Y aquí hasta $600 dólares metro cuadrado. Imposible. Entonces a mí se me hizo fácil reunir a ciertas personas. Y le digo, oigan, ahí está la cuestión. Vamos a traer la inversión, va a haber crecimiento, la gente va a tener dinero en la bolsa, va a comprar y se va a desatar una dinámica favorable de desarrollo regional. Le eché todo un discurso. Y cuando terminé me dijeron, pues sí, pero ese no es nuestro negocio, ¿sí? Y no lo estamos vendiendo. Ahí están. Si les interesa, qué bueno, y si no, pues ahí vendrán otros, algún día, ¿no? Fue cuando decidí comprar terrenos allá a aquel lado, hacia Villa Bonita. Hicimos el Parque Industrial del Sol. Fueron poquitas hectáreas, fueron 70 hectáreas, creo que compramos 60 hectáreas, pero conseguimos ese terreno, está barato, creo que aquel tiempo eran a 18, 20 pesos metro cuadrado, agrícola. Yo le pedí a mi secretario de Desarrollo Social, a mí un proyecto, ya con agua, luz, drenaje, con todo urbanizado el terreno, para venderlo como parque, como terreno para la industria. Lo hizo, ya con todo, me salían 65 pesos metro cuadrado. Le dije, vale, le dije a los inversionistas, ahí está el terreno, 65 pesos metro cuadrado. Se voló. Sí, ahí voló, sí, ahí están todavía, que fueron casi 4,000 empleos. Entonces,
voló el terreno pudieron haber venido más empresas, pero ese era limitante. Entonces, creo que los empresarios de Cajeme tienen que tener ese sentido, sobre todo los que tienen el poder para hacerlo, ese sentido de contribución social al desarrollo de nuestro municipio. Responsabilidad social. Sí. Hay Una pregunta de Sí, dice la pregunta, comentó que en el gobierno de Andrés Manuel colaboró en algunos proyectos donde se crearon empleos. ¿Puede mencionar, si se puede, cuáles fueron algunos de estos proyectos y cómo generaron empleo? Bueno, yo no hablé de que se hayan creado empleos, dije que eran proyectos de Andrés Manuel de desarrollo. ¿Sí? Voy a mencionar uno de ellos. La Plaza Juárez, enfrente de la Alameda, hay una plaza nueva que se hizo, se llama Plaza Juárez. Bueno, pues allí yo colaboré para que ese proyecto se hiciera, desde ir a gestionar con los propietarios de los edificios, los terrenos, en fin, todo este proceso con los vecinos. Y sí generó empleos, por supuesto, ¿verdad? Porque allí se instalaron oficinas públicas, porque se instalaron comercios, sí generaron empleos. Y ese es uno de los proyectos con los cuales yo colaboré allá con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Bueno, si agotamos este tema, nos pasamos al último tema, que yo creo que después de la exposición que nos has dado es el más importante. Sí. Nomás yo quería hacer dos señalamientos de su plan de trabajo que presentó aquí. Tiene que ver con desarrollo social, ¿no? Y derechos constitucionales, pero también tiene que ver con desarrollo económico, yo pienso, ¿no? Un descuento del 50% a la tarifa de energía eléctrica a adultos mayores que sean el sostén de su familia o vivan solos. Y la otra es libre tránsito por las carreteras de Sonora con solo presentar la credencial de elector. Yo creo que pues como habitantes de la región y como transitantes de la carretera también, pues sí tendría un beneficio incluso hasta económico. Ya sabemos cuánto cuestan las carreteras y pues cómo trabajan y operan. Entonces, nada más con el ahorro de estarnos moviendo o tener la facilidad de la movilidad, interconectar el sur del estado, el norte, etcétera, la frontera, los otros estados, pues sería muy beneficioso eso. Claro. En el caso de los adultos mayores, las dos iniciativas son mías. Yo las voy a presentar por mi cuenta, pero por supuesto que voy a gestionar, voy a consensar, voy a cabildear con los demás diputados de Morena para empezar y los demás diputados de otros partidos que se quieran sumar. Yo estoy seguro que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque es injusto que un adulto mayor que sea sostén de su familia o que vivan solo él y su esposa, ¿no? Ya como adultos mayores, estén pagando el 50% de una tarifa eléctrica que son muy altas, lo sabemos, con tan bajas pensiones por lo general. Entonces, creo que es justo que alguien que ya dio su vida, su esfuerzo para construir la riqueza de nuestro país, pues siga con la carga ya en edad avanzada y no tenga ninguna recompensa por todo lo que aportó. Y esos flujos se pueden detonar en la economía regional. Esos flujos se van a detonar. En vez de que se vaya directo a una paraestatal, por supuesto, se pueden ejercer los recursos. Por supuesto, en lugar de que se vayan por el caño de la corrupción, porque por ahí se van, pues mejor que vayan a la economía aquí de la región, ¿verdad? Eso en el caso de los pensionados jubilados. Y en el caso de las carreteras, que también creo que tiene sentido. Para empezar, en Sonora, la carretera que teníamos la quitaron, ¿sí? O sea, aquí no tenemos carreteras alternas, ¿no? Bueno, aquí hemos encontrado maneras de ir saliendo, ¿no? Pero no son alternas. La carretera que teníamos la quitaron. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, a lo mejor no se van a quitar las casetas, pero por lo pronto, a lo mejor después sí, pero por lo pronto, pero que a los sonorenses nos permitan transitar libremente por nuestras carreteras, porque es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, y que nada, con solo presentar tu credencial de elector, siendo radicado en Sonora, pues puedas pasar, ¿no? Entonces, es algo que creo que es algo que voy a presentar, creo que es justo y también creo que lo vamos a lograr. Yo pienso que los apoyos generalizados son malos porque se va demasiado dinero, llega mucha gente que no lo necesita. Yo sí pienso que los apoyos deben de ser a gente humilde, gente necesitada, porque por ejemplo si tú das un apoyo a todos, mucha gente que no necesita y otros que están muriendo de hambre, ¿no? Buscar que sean más eficientes los apoyos focalizados a la gente más necesitada. Muy bien. De una manera pensada. Ok, Julio. Gracias.
Bueno, pasamos a la siguiente ronda, el tema de transparencia y revisión de cuentas. Como comentaba, pues todo está cimentado en el ataque a la corrupción. Yo creo que es el tema más importante que pudiéramos tocar nosotros aquí contigo. No sé qué tan inmiscuido o enterado usted de las reformas anticorrupción que ha habido en el país. Algunos ahí están detenidos en el Senado. Quisiéramos saber si traes tú algún plan para que todo esto pues funcione, porque pareciera que no está funcionando. Sí. Bueno, mira, pero voy a regresar un poquito por lo que mencionabas. Sí, entiendo la inquietud del apoyo focalizado, pero el apoyo focalizado genera clientelismo, ¿sí? Y es algo que precisamente queremos quitar. ¿Qué tanto de la población es el que está bien como para no pagar una caseta? ¿Sí? ¿Más? Digo que son pocos los, o sea, es la población, a los que no les afecta un pago de caseta, son pocos. O sea, yo creo que el 80% de la población sí siente el costo de un pago de caseta, ¿no? Entonces, discriminar a un 20%, a veces es complicado. Bueno, hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Pero sí, aquí la intención es la universalidad para evitar el clientelismo, que luego se usa políticamente, ¿sí? Entonces, es un poco... Y de hecho, los modelos internacionales para el desarrollo plantean la universalidad de los subsidios para evitar ese tipo de trampas y que se liberen recursos al conjunto de la población. En eso tienes razón, pero nosotros Te entiendo. apoyos, por ejemplo, de subsidios a gente, Sí. alimentos y todo eso, pues sí, creo que sí debe ser. Ah, bueno, eso es diferente. Eso es diferente. También Correcto. razón. Correcto. Bueno, ahora, perdón, volviendo con el asunto de los controles. Sí. Pues yo estoy en la línea, estoy de acuerdo con la Fiscalía Autónoma. Estoy en esa línea. Sí creo que no se puede nombrar ahorita, ¿sí? Por un gobierno que lo que busca es protegerse. Sabe bien que va cargado de una serie de actos de corrupción y entonces quiere quedar blindado. Entonces, no, ahorita no. Que cuando venga el nuevo gobierno, que participe la sociedad civil, sí, que participe la sociedad civil. Que participe, que lo proponga, que lo nombre, sí. Que sea autónoma, sí, que sea autónoma, pero no ahorita, no ahorita. Miren, voy a volver a una experiencia. Cuando fui presidente municipal, yo prometí en campaña que al contralor no lo iba a nombrar yo directamente, no iba a ser ni mi amigo ni mi compadre. Le iba a pedir a organismos de la sociedad civil que me hicieran una propuesta, una terna, y de ahí sacaríamos al contralor. Y así lo hice. ¿Sí? Finalmente quedó como contralor Rodolfo Amavisca, ¿sí? Pero fue una propuesta de la sociedad civil. No era ni mi compadre. Sí lo conocía, pero no era ni mi compadre ni mi amigo, ni mucho menos. Además, Rodolfo es una gente muy honorable. Entonces, aquí él se lo pasé a Cabildo dijo, sí, es el contralor, y punto, ¿no? Porque cuando uno no tiene la intención de malversar fondos, pues no importa, ¿verdad? Bueno, lo mismo creo que se debe aplicar a nivel nacional, pero no solamente a nivel federal, tiene que ser a nivel de los estados, a nivel municipal, contralorías, fiscalías autónomas, con gente de reconocida honorabilidad, para que no haya duda. Debe ser una supervisión ciudadana de el presupuesto, su aplicación, su operación, ¿no? La transparencia, la información, todo debe estar allí. Yo en ese sentido soy totalmente favorable a la autonomía de las fiscalías. Excelente. Oye, Javier, también dentro de la iniciativa ciudadana a la cual nos sumamos en su momento como organismos empresariales, de la famosa 3 de 3, que terminó en la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Inicialmente venía un sistema de denuncias con inclusive con incentivos por denuncias de parte de la ciudadanía. Muy parecido a eso de los más buscados que trae el FBI, iba a decir, ¿no? Que trae la PGR, ¿no? Pero bien curioso, no tenemos que denunciar al Chapo, sino al corrupto, y como que al Chapo como que dices, ah, caray, pero el corrupto como que dices, órale, está interesante. La tumbaron en el Senado, no pasó.
Sin embargo, hace 2 o 3 semanas la gobernadora sacó algo parecido de alguna forma, aplicado, pues lamentablemente aquí en un caso en especial y no todo en general, ¿no? Pero vuelve a resurgir ese proyecto. Hay una cultura de la no denuncia que tiene que ver muchas cosas en ella, sobre todo la poca credibilidad que se tiene en las autoridades. ¿Qué opinas de esa iniciativa? ¿Crees que se pueda retomar? Miren, vuelvo al asunto de la 3 de 3, ¿no? Y ahora tomo lo otro. Yo lo voy a hacer, no tengo ningún problema. De lo único que me pueden acusar es de empobrecimiento inexplicable, ¿no? La verdad. Pero la verdad, lo que tiene que cambiar es la moral pública, ¿sí? Mientras no haya un verdadero cambio de la moral pública, mientras que no haya un verdadero Estado de Derecho, ¿sí? Va a seguir habiendo, van a encontrar la manera de sacarle la vuelta a esto, ¿no? La gobernadora puede presentar lo que quiera, pero estoy seguro que no va a funcionar, porque no lo hacen con verdadera voluntad política, ¿sí? Porque tienen otro tipo de intencionalidad al llegar a los cargos públicos. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que se implementen los mecanismos que sean necesarios, pero más allá de eso, tenemos que implementar una revolución moral de las instituciones, una nueva moral pública que nos obligue a ser honestos, a ser honrados en el marco del servicio público. Hay que llevarlo esto del nivel de las leyes, lo jurídico, por supuesto, pero también hay que promover a través de los medios de comunicación, a través de procesos de formación desde las escuelas, esa moral de servicio, de compromiso, de honestidad, si vas a ejercer un cargo público. Y no llegar a los cargos públicos como si fueran el negocio de la vida, ¿no? Para hacerte rico. Entonces, sí, repito, por supuesto, estoy de acuerdo en todos los mecanismos que se implementen. Yo estoy dispuesto a impulsar mecanismos, pero más allá de eso, tenemos que impulsar una verdadera moralidad y una nueva moral pública para que este país cambie. Yo pienso que si no hay una Contraloría fuerte, que castigue. Así es, No va a servir nada. requerimos que haya, por supuesto, Oye, por supuesto. El siguiente subtema es en relación a la ley de licitaciones. Es algo bien curioso, hicieron toda una reforma en el Sistema Nacional de Corrupción y no tocaron el tema de las licitaciones. Desde el 2009 no hay una reforma en el tema de licitaciones públicas y sin embargo forma parte fundamental del proyecto que ustedes traen en lo federal y tú en lo particular, como se acaba de decir. ¿Traen algo previsto en ese sentido? Pues no, fíjate que no conozco que haya algo previsto, pero me parece muy interesante el planteamiento, lo retomo, lo reviso y por supuesto que veríamos, si no lo hubiera, armamos una iniciativa para actualizar y mejorar la ley esta de... Aquí cae uno de los temas del petitorio. De hecho es el siguiente punto, Sí. porque ya van 2 o 3 veces Javier que comenta que aunque no trae nada armado, abre las puertas de presentar algo y ese es el último punto que traemos en el tema de transparencia de cuentas, que viene siendo algo, una figura que le llamamos nosotros Observatorio Ciudadano Canal. Es decir, que no nomás vengas aquí en busca del voto, sino que de llegar, que te acuerdes que pues tienes una responsabilidad moral, usando las palabras que tanta fuerza le están dando ustedes con nosotros, pero también legal, que somos un organismo según la ley de Cámara, somos un organismo obligado de consulta para las funciones que nosotros tenemos y las que ustedes hacen como servidores públicos. Entonces, ¿estarías dispuesto a trabajar con nosotros en conjunto en diferentes iniciativas en temas federales, incluyendo, por supuesto, el tema de licitaciones, donde ya nosotros presentamos en esta legislatura estatal una reforma que no ha sido ejecutada, pero ya la tienen ahí en el frente? Yo le pregunté si estarías dispuesto a trabajar con nosotros en ese sentido. Por supuesto, en todo lo que coincidamos, pues es algo que es importante hacer notar, en todo lo que coincidamos, en todo lo que sea justo, en todo lo que contribuya y haya, de nueva cuenta, repito, coincidencia al beneficio, al desarrollo de nuestra comunidad, no tengo ninguna limitante. Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que voy a hacer, y independiente de cualquier cosa, por supuesto que yo voy a estar atento a las sugerencias y a los planteamientos que ustedes hagan. Gracias. Antonio. Sí, aunado a eso,
creo que, y me gustaría escuchar si tiene alguna iniciativa y si no también buscar la manera de no solo medir el desempeño legislativo, que es una parte importante, ¿no? Que de alguna manera ya hay una medición del desempeño legislativo de todos los legisladores del Congreso de la Unión, pero no solo medirlo, sino tal vez actualizarlo para que sea más eficaz y en esa parte tal vez meterle un poquito más de dientes, como normalmente se dice, para ver las consecuencias de qué pasa si no se está haciendo la labor de un legislador en el Congreso de la Unión. Pues mira, hay que revisarlo, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo mi propia iniciativa, ¿no? O sea, yo, la verdad, quiero hacer un buen trabajo legislativo. Es más, acá pronto, quiero ser el mejor diputado federal que haya habido en Cajeme, ¿no? Es mi intención, ¿verdad? Y bueno, parte de mi intención tiene que ver con la consulta y con la información a los ciudadanos, las ciudadanas que nos eligen en este caso. Sí, de hecho, yo quiero realizar al menos 2 reuniones por semana, serían 8 al mes, ¿no? Voy a dividir en sectores todo el municipio, entonces para tener reuniones, y aparte puedo tener reuniones con algunas cámaras que lo soliciten, pues estoy platicando con los, como la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, en fin, ¿no? Para estar siempre en sintonía, para que sepan qué estamos haciendo, para saber cuáles son las inquietudes, cuáles son las problemáticas de parte de ustedes y poder trabajar lo mejor para el desarrollo de nuestra comunidad. Claro. Claro, eso es excelente, nada más una pequeña réplica. Me gustaría que esa misma intención, buscar una iniciativa para que todos los legisladores me refiero, cómo hacer más efectivo el trabajo de ellos, los periodos de sesión, que a veces son cortos y es cómo ampliarlo o cómo medir la efectividad o cómo ponerle también dientes para si no hacen su trabajo como debe ser, como todos esperamos, pues que haya consecuencias también. ¿Y cómo y por qué votaron como información? Inclusive consecuencias económicas, es decir, traen una política en el Ejecutivo de bajar sueldos. A lo mejor acá podría ser dividir sueldos y que una parte quede en base a incentivos por resultados de lo que sí hicieron, porque desgraciadamente, Javier, tú pues te dedicas a esto y eres un político con mucha experiencia, muchos años, pero hay muchas otras personas que van por el puesto y el actual puesto, ¿no? Por el sueldazo de un mes que no cualquier persona tiene acceso a ese sueldazo, ¿no? Y sin ninguna consecuencia de ningún tipo. Las decisiones en el Congreso lo saben mejor que nosotros. No la toman más de 20, 25 personas y pagamos 500 diputados. Y en el Senado, ¿qué te gusta? Llegan a 10 y pagamos 128 senadores. Entonces, sí consideramos que es importante que exista una iniciativa. Había una asociación civil que se llamaba Atlas Político y la legislatura federal anterior del Senado y de la Cámara de Diputados la midió con 4 o 5, combinación de 4 o 5 factores que tienen que ver iniciativas presentadas, asistencia, intervenciones en el pleno, votación, etcétera, etcétera, y sacaba un ranking muy padre donde decía de los 500 diputados quién era el mejor y quién era el peor, y de los 128 senadores quién era el mejor y quién era el peor. Y está bien, porque pues en base a eso dices, bueno, yo no vuelvo a votar por él jamás, ¿no? Pero como que falta algo, no solamente recuperarlo, hacer una iniciativa privada, sino que falta establecerlo y también que tenga consecuencias, ¿no? Claro, no, por eso yo decía que es una iniciativa propia. Y claro, yo creo que sería interesante revisar, ir hacia ese tipo de prácticas, de normas, ¿no? De políticas. Habría que ver qué se puede hacer al respecto. Porque también, no solamente la cuestión del diputado que no trabaja, no solamente el diputado que no informa, sino el diputado que va a la Cámara y vota el incremento de la gasolina, ¿no? Y luego viene aquí y pide el voto, o el senador o la senadora. ¿Cómo y por qué votaron? ¿No? Luego viene aquí y piden el voto, ¿no? Para la presidencia municipal o para una diputación federal, ¿no? Que tengamos claro qué diputados, qué senadores, qué senadoras votaron el incremento de la gasolina, ¿sí? Votaron el incremento de los impuestos, ¿verdad? Porque luego, como no, la gente no se entera. Después vienen con toda la tranquilidad del mundo y vienen acá a pedir el voto cuando han provocado situaciones complicadas para los ciudadanos y las ciudadanas. Muy bien. Sí.
Bueno, Una pregunta que Sí. Mira, hay una cosa muy interesante que yo escuché, que es la licitación en reversa. Licitación donde se exhiben a todos los compradores y es una subasta al revés, ¿no? ¿Quién vende más barato? Creo que eso le ahorró miles de millones al Seguro Social, le sirvió mucho. Puede ser un mecanismo muy interesante, digo, viendo lo que tú dices, eficientar para el menor caso Interesante. posible. Es interesante y sobre todo que es abierto, ¿no? Así es. no funcionó, no sé por qué, pero sí lo implementaron. Lo que sí funcionó es la consolidación de compras en el sector de salud. No sé por qué funcionó. Pudo haber sido intereses, pudo haber sido intereses, por supuesto. Se habría, Hay que revisar qué fue lo que Hay que pasó. Sí. se abrían las propuestas económicas y ganaba Tony. Tony ganaba 10 pesos la penicilina y Julio decía, espérate, yo le ofrecía 12, pero la pongo a 9.98. Y el otro, no, pues a 9.95, no, a 9.80. Seguramente a alguien no le convino. Claro, había ciertas subastas. O la consolidación que tú dices también, digo. Sí, genera muchos ahorros. La Ha sido un éxito enorme. Bien, así, muy interesante. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Le paso la voz a Jesús para cerrar el evento y que te platique unas cosas ahí que traemos. Claro que sí. En el ejercicio que hacemos aquí en cámara con todos los que nos visitan, pues hacemos un petitorio, ¿no? Un petitorio que va aunado a las solicitudes que viste aquí, a los temas que tocamos y al compromiso de seguir trabajando, ¿sí? Para y por la gente de la comunidad. Y te lo leo, ¿no? En la presentación de propuestas es esta. Competitividad fiscal. Promover el crecimiento económico a través de programas específicos y o reducción de carga fiscal que fomenten la competitividad de nuestra región. Otro es un parlamento abierto. Promover mecanismos de participación efectiva atendiendo al llamado de la sociedad civil para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de la labor legislativa. El punto, y este tiene mucho que ver con lo que te hemos estado solicitando ya, un respeto como un órgano de consulta, atender a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, donde se menciona que representen, promueven y defiendan nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio y los servicios y el turismo, y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación de distribución de riqueza. ¿Sí? Información parlamentaria. Te pedimos ser un enlace directo ante el Congreso respecto a los intereses de esta Cámara en relación a los trabajos legislativos, análisis de la información, estatus de las iniciativas y la publicación inmediata de la postura y la votación que tuviste en el ejercicio. Y los últimos 2 puntos son gestión y planeación. Promover iniciativas y proyectos que el sector empresarial y social le fundamenten. Y en el último punto es un ejercicio legislativo para promover los mecanismos que garanticen la efectividad legislativa, que ahorita hablamos de ello, y la correcta ejecución de sus leyes. Este es el petitorio que hacemos a todos los candidatos federales, senadores y diputados federales. Tenemos uno específico para municipales y locales. Y esto lo firmamos significativamente, pues como el compromiso de que sí te interesa estar participando y también darle seguimiento a los proyectos. Entonces, tenemos 2. Aquí está una pluma. Muy bien. No tengo ningún inconveniente en firmarlo, dado que coincido plenamente en estos propósitos. Y ojalá que avancemos en esta línea, porque si esto se hiciera, muchos problemas nos podríamos evitar. Lo decíamos hace un momento, para que te lleves. Particularmente la actuación de los representantes populares en las cámaras de diputados y senadores, muchas veces, no por decir casi siempre, van en contra de los intereses de sus representados, y luego, como la gente no se entera, vienen para acá y de nueva cuenta quieren seguir siendo representantes populares, brincando de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Si la gente se entera, si la gente sabe cómo están actuando sus representantes populares, vamos a tener 2 efectos. Primero, pues que la gente ya no los va a apoyar. Y segundo, que ante el temor de que no nos apoyen, pues a lo mejor ya no se portan tan mal, ¿verdad? Entonces, por supuesto que yo estoy totalmente de acuerdo y espero que los actuales legisladores informen qué fue lo que hicieron allá en la Cámara de Diputados. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario. Vamos a exhibir
el compromiso que tuvimos aquí para que vean que lo firman. para que no se iba a quedar grabado en foto y en video para Ya lo Facebook. firmaste en Facebook, ¿no? Y más Todo poder. está grabado, Javier. Todo está grabado. No te preocupes. Sí, bueno, y pues tenemos una firma significativa ahí de un cuadro de